La búsqueda de la excelencia, la maestría y la invencibilidad personal no es una moda contemporánea, sino un imperativo que ha galvanizado el pensamiento humano desde la antigüedad. Desde los estoicos, que buscaban el dominio sobre el juicio y la pasión, hasta los pensadores renacentistas, la pregunta cardinal ha sido siempre la misma. ¿Cómo puede un individuo forjar un estado de poder y eficacia personal tan sólido que lo convierta en una fuerza casi inmutable e imparable en su entorno? Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. Maquiavelo, como diplomático perspicaz y observador implacable de la naturaleza humana y la realpolitik de su tiempo, no escribió un tratado de moral, sino un manual de ingeniería social y política destinado a aquellos que aspiraban a gobernar y a perdurar en un contexto volátil, lleno de traiciones y guerras. Al trascender estos principios del tablero político al ámbito de la psicología individual, podemos configurar un modelo robusto de psicología del control, enfocado en la maestría integral, interna y externa, transformando al individuo en una entidad altamente efectiva, estratégica y, por definición, imparable. El control comienza en el santuario de la mente. Maquiavelo comprendió que un líder cuyo espíritu era caótico o débil estaba condenado a ser derrocado, no solo por sus adversarios, sino por sus propias fluctuaciones internas y las circunstancias. Para el individuo, ser imparable exige una fundación de fortaleza mental inquebrantable y un control emocional soberano. En el léxico maquiavélico, el concepto de virtud está desprovisto de connotaciones de bondad o moralidad cristiana. Se refiere a la capacidad, el vigor, el coraje, la astucia y, esencialmente, la resiliencia y la adaptabilidad para moldear las circunstancias. En la psicología del control, la virtud es esa fortaleza interna que faculta al individuo a enfrentar la adversidad y la fortuna, el destino, la suerte, lo impredecible, con decisión, pragmatismo y máxima eficacia. El individuo que aspira a ser imparable debe someterse a un autoconocimiento brutalmente honesto. Debe inventariar sus debilidades no para caer en la autocompasión, sino para diseñar estrategias que las mitiguen o las anulen y catalogar sus fortalezas para maximizarlas implacablemente. El autogobierno es la manifestación práctica de la virtud, implicando una regulación emocional que es el núcleo del control. El príncipe moderno no puede permitirse ser esclavo del pánico, la ira vengativa o la euforia desmedida. Estas emociones son dinamita para el juicio, son vulnerabilidades explotables que nublan la visión estratégica. Quien practica esta psicología aprende a experimentar las emociones sin permitir que dicten la acción. Las decisiones estratégicas deben emanar de una lógica serena, una evaluación desapasionada y objetiva de la realidad, y no de impulsos viscerales. Este nivel de control exige una práctica constante del mindfulness estratégico y una disociación consciente entre el sentir y el actuar, colocando un filtro de razón entre el estímulo y la respuesta. El famoso consejo de Maquiavelo de parecer virtuoso, aunque no lo seas, o al menos saber cuándo usar la virtud, se traduce, en la esfera individual, en la gestión impecable de la propia imagen y reputación como una herramienta proactiva de control. La percepción que los demás construyen de nosotros determina fundamentalmente cómo se relacionan con nosotros, las oportunidades que nos ofrecen y las resistencias que oponen. Ser imparable requiere, por tanto, proyectar una imagen coherente de competencia, confianza inquebrantable y estabilidad emocional. Esto no es un mero ejercicio de vanidad superficial, sino una estrategia psicológica de influencia. Al controlar activamente nuestra percepción pública, controlamos, en gran medida, las expectativas, los supuestos y el comportamiento predictivo de nuestro entorno social y profesional. Una persona que consistentemente irradia control sobre sí misma y su entorno se convierte en un referente de poder, alguien a quien los demás instintivamente dudan en desafiar, subestimar o manipular. Además, esta autorrepresentación disciplinada actúa como un poderoso bucle de retroalimentación, reforzando el control interno, ya que el individuo se ve forzado a vivir a la altura de la imagen de poder estratégico que proyecta. El segundo pilar fundamental es la capacidad metódica de gestionar, influir y, en lo posible, controlar el entorno. Maquiavelo instó al gobernante a prepararse para los tiempos difíciles en los tiempos de paz. La psicología del control aplicada al entorno se cimienta en la anticipación estratégica y la acción proactiva que previene el desastre antes de que ocurra. La fortuna simboliza todo aquello que se encuentra más allá del control directo del individuo. Los eventos azarosos, las crisis globales, la voluntad impredecible de otros, la casualidad pura. Maquiavelo fue realista al reconocer que la mitad de la vida está, quizás,
regida por la fortuna, pero enfático al sostener que la otra mitad es el campo de batalla de la virtud. El individuo imparable no se paraliza negando la existencia de la fortuna, sino que invierte continuamente en construir diques y barreras, planes de contingencia, reservas de recursos para mitigar sus embates. Psicológicamente, esto se materializa como una mentalidad de planificación de escenarios y gestión de riesgos. Se trata de desarrollar una reserva estratégica que incluye recursos materiales, habilidades transversales y, crucialmente, planes de contingencia detallados. En lugar de adoptar una postura reactiva ante las crisis, el individuo bajo control anticipa proactivamente los posibles puntos de fallo y prepara respuestas calibradas de antemano. Este proceso de anticipación no solo mejora la preparación objetiva, sino que reduce dramáticamente la ansiedad, ya que la mente posee un mapa de ruta preliminar para casi cualquier eventualidad, manteniendo una sensación intrínseca de control, incluso cuando el caos externo se desencadena. El control no es monolítico, ni se logra solo a través de la fuerza o la dominación. Maquiavelo enseñó el valor de las alianzas estratégicas y la prudencia de no depender excesivamente de fuerzas externas, como las mercenarias. En el contexto individual, esto se traduce en el dominio de las dinámicas sociales complejas y la construcción deliberada de una red robusta de apoyo, influencia y colaboración mutua. Deja tu like, suscríbete y comparte. El individuo imparable debe ser un maestro en la negociación y la persuasión sofisticada. Esto exige una comprensión profunda y desapasionada de la motivación humana, el conocimiento preciso de qué impulsa a las personas, cuáles son sus verdaderos incentivos, miedos, deseos, aspiraciones. Controlar una situación a menudo significa controlar las palancas de incentivos y temores de los participantes clave. El arte estratégico maquiavélico no es solo imponer, sino también inspirar lealtad, generar respeto o, al menos, un temor funcional que asegure que las acciones de los demás se alineen con los propios objetivos. Este es el control indirecto que se ejerce sobre las voluntades y decisiones ajenas a través de la influencia calculada. El ejercicio efectivo del control es la manifestación sintética y práctica de la maestría interna y situacional. Implica la disciplina férrea para actuar cuando es necesario y el juicio frío para tomar decisiones impopulares o difíciles sin ceder a la moralidad convencional si ésta se interpone en el camino de la efectividad y el objetivo supremo. Maquiavelo tenía una profunda aversión por los líderes indecisos, viendo la indecisión como una debilidad fatal que invariablemente invita al desafío y la conspiración. El individuo que domina la psicología del control sabe que la inacción, la parálisis por análisis, es con frecuencia más peligrosa que una acción ejecutada de forma imperfecta. Una vez que se ha realizado la evaluación fría de la realidad, la ejecución de la estrategia debe ser rápida, sin vacilación y con total convicción. Esta disciplina de la acción exige la superación activa de la procrastinación, la duda paralizante y el perfeccionismo neurótico. El miedo al fracaso es el archienemigo del control personal. La filosofía maquiavélica instruye a aceptar el riesgo calculado como una variable inherente y necesaria del camino hacia el éxito y la eficacia. Se trata de internalizar que el fracaso no es la antítesis del control, sino simplemente un dato, una pieza de información que debe ser procesada y utilizada inmediatamente para ajustar la estrategia y avanzar. El consejo más icónico de Maquiavelo sobre si es mejor ser amado o temido, y su conclusión de que es más seguro ser temido, si no se pueden tener ambos, se traduce a nivel psicológico y profesional en la necesidad de establecer límites claros e inamovibles y consecuencias firmes. El individuo imparable es, sobre todo, respetado porque sus palabras y, más importante, sus acciones tienen peso, consistencia y predictibilidad. No es una persona que recurre a la intimidación gratuita, sino alguien que es percibido como justo pero riguroso. El control se disuelve cuando el individuo es visto como un felpudo, demasiado amado o blando, sin consecuencias, o como un tirano irracional, demasiado temido y, por lo tanto, activamente odiado, lo que fomenta la traición. El equilibrio crucial se alcanza cuando la firmeza en la defensa de los propios intereses y objetivos se armoniza con la justicia, la transparencia en los procesos y la predictibilidad. Este balance garantiza que los demás respeten el espacio, la autoridad y las metas del individuo sin sentir la necesidad urgente de conspirar activamente para su caída. Ser imparable no es un estado final o estático. Es un proceso dinámico de adaptación y mejora continua. El mundo, la fortuna, es intrínsecamente cambiante, y la herramienta de control más poderosa del individuo, su mente, debe ser igual de fluida.
Maquiavelo basó todos sus consejos en la observación implacable de la historia y de sus contemporáneos. La psicología del control exige una lectura constante, desapasionada y fría de la realidad actual. Esto implica un esfuerzo consciente por despojarse de autoengaños, ilusiones cómodas, sesgos de confirmación y el fatalismo del pensamiento desiderativo. El individuo debe convertirse en su propio espía psicológico y situacional, monitoreando sin cesar las tendencias emergentes, las verdaderas intenciones de los actores clave y, sobre todo, cualquier cambio en su propio estado mental y su capacidad de acción. Esta mentalidad de aprendizaje continuo y escepticismo metodológico implica la absoluta disposición a abandonar estrategias que ya no generan resultados, incluso si fueron el pináculo del éxito en el pasado. La rigidez mental es el enemigo más insidioso del control duradero. El verdadero poder reside en la flexibilidad táctica, la capacidad de cambiar de método cuando las circunstancias lo exigen, manteniendo siempre la mirada láser fija en el objetivo final y la máxima eficacia. Finalmente, el control más fundamental y moderno es el dominio sobre los recursos más limitados e irrecuperables: el tiempo, la energía cognitiva y la atención. El príncipe maquiavélico no disipaba su energía en trivialidades, lujos excesivos o placeres que pudieran debilitar su enfoque central. En la vida del individuo contemporáneo, esto se traduce en una priorización brutalmente implacable y una delegación estratégica efectiva. El individuo imparable protege su tiempo con celo, dedicándolo exclusivamente a las tareas de más alto impacto y significado. Controlar el tiempo es controlar la tasa de progreso vital. Controlar la energía es asegurar la capacidad máxima para la acción decisiva sostenida. La psicología del control inspirada en Maquiavelo no constituye una apología de la inmoralidad, sino la presentación de un marco riguroso para la máxima eficacia y el florecimiento personal estratégico. Nos enseña, sin concesiones, que el estado de ser imparable no es un regalo de la suerte o un producto del talento innato, sino la consecuencia de una disciplina mental estricta y una estrategia proactiva e inteligente hacia el mundo. Requiere la maestría interna de las propias pasiones, virtud, la anticipación calculada de la imprevisibilidad, fortuna, el dominio de las complejas dinámicas sociales, alianzas e influencia, y la acción decisiva y equilibrada al ejercer el poder. Esta mentalidad estratégica transforma la vida de ser una serie de reacciones pasivas a ser una serie de acciones calculadas, intencionales y autodirigidas. El control total es, en última instancia, una fantasía humana, pero la búsqueda implacable, pragmática y estratégica de la mayor cuota posible de control personal y situacional es lo que, en la práctica, convierte a un individuo en una fuerza con la que hay que contar, una entidad verdaderamente imparable. Este es el camino del autogobierno elevado a una forma de arte estratégico, donde cada pensamiento, cada emoción regulada y cada acción están subordinados al objetivo supremo de la eficacia persistente. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.